¿Sabían ustedes que el ecologismo contemporáneo tiene nombre de mujer? Efectivamente, así es. El nombre de mujer corresponde a una bióloga marina de la que vamos a hablar hoy, se llama Rachel Carson, y viene de la mano de otra fantástica mujer que nos acompaña en este tiempo de Chicas Imparables. Esa fantástica mujer es Alicia Herrera Olivarri. Es investigadora del grupo EOMAR de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y además bióloga y doctora en oceanografía. Buenos días, Alicia, y muchísimas gracias por compartir con nosotros este tiempo de Chicas Imparables. Muchas gracias, Presen. Gracias a ti por invitarme. Yo estoy encantada de estar hablando aquí sobre un referente importante para mí y muchas gracias por esa presentación que has hecho sobre mí. No, bueno, a ver, es todo cierto, o sea que fantástico, es para nosotros un honor poder contar contigo y efectivamente hablamos de Rachel Carson, una bióloga marina, está pues eso, obviamente muy cercana a ti en todo, ¿no? Por trayectoria y además, como he comentado al principio, fue de alguna manera podríamos decir que la madre o quien puso esos primeros pasos para lo que hoy conocemos, ¿no? Como este ecologismo moderno y o contemporáneo, mejor dicho, y esta nueva manera de acercarnos a, pues a nuestro entorno, ¿no? De una manera mucho más responsable y con mucho más cariño. Alicia, ¿qué nos cuentas de Rachel? ¿Cuáles fueron sus primeros pasos? Porque bueno, sabemos que su primera inclinación no fue la biología, sino que parece que sus pasos se condujeron hacia la literatura. ¿Puede ser? Sí, bueno, ella nació en 1907 en una pequeña granja en Pensilvania y bueno, parece que quien le inculcó este amor por la naturaleza era su madre y también el amor por la literatura. Dicen sus biógrafos que fue una ávida lectora y que empezó a escribir sobre animales, sobre naturaleza a los 8 años, o sea que ya empezaba, ya iba para escritora. Y a los 11 años publicó su primera historia en un periódico local, o sea que bueno, combina esas dos grandes pasiones, ¿no? De la escritura y el amor por la naturaleza. Era una naturalista apasionada y también cuenta la historia que lo que la llevó a esa pasión por la biología marina fue que encontró en las laderas de un río cercano un caparazón fosilizado, entonces le dio mucha curiosidad de dónde venían esas criaturas, cómo habían vivido ahí, que ya no había mar, y entonces bueno, pues todo eso le llevó por ese camino que empezó estudiando literatura, pero ya luego se cambió a biología. Pues fíjate que Rachel combina, pues tiene todos los elementos de la historia que vienen a ser comunes, sí, muy comunes a todas las mujeres maravillosas de las que hemos hablado, pues esta persona que la impulsa, en este caso su madre, ¿no? Que le inculca ese amor por la literatura, por la naturaleza, además la curiosidad de ella, fíjate que encuentra ese caparazón, como dices, y tiene curiosidad por saber más, ¿no? Y estas dos cuestiones, pues supongo que ponen la base o los cimientos para que luego ella se desenvuelva y se desarrolle como se desarrolló. A los 11 años dices que escribe su primera historia, ¿no? Bueno, con esos tintes naturalistas. ¿Y cómo evoluciona? Ella luego comenzó a estudiar literatura inglesa, estuvo 3 años estudiando literatura inglesa, pero se cambió a biología, bueno, impulsada por una de sus profesoras, que incentivada por ella, y por su gran pasión, ¿no? Entonces yo creo que esa doble formación, luego se cambió eso a biología en el 3er año, pero ya esa formación le da una capacidad como divulgadora impresionante. Es que lo que ella escribe es poesía y ciencia al mismo tiempo. A mí me encantan sus libros porque es verdad que a los científicos nos cuesta escribir o contar las historias de alguna forma que resulten amenas y a veces somos un poco densos porque queremos contar tantas cosas y en definitiva ella lo hace porque brinda un montón de información, pero a su vez lo hace con mucha poesía y ella, creo en sus propias palabras, llegó a decir que porque le preguntaban eso, ¿no? En los libros, una trilogía que escribió sobre el mar, cómo la describió con esa poesía, y ella decía que en realidad no era ella, sino que era imposible describir el mar y sus criaturas sin poesía.
que eso era innato al mar. La verdad es que es un placer leerla. Qué bonito. Bueno, comentas que quizás a los científicos les cuesta esto de divulgar o que sois muy densos, pero probablemente eso es producto del sistema educativo, ¿no? Quiere decir que obviamente luego tienes que tener esa parte innata, como la tenía Rachel Carson, ¿no? Esa naturalidad que tenía de acercarse a la escritura y de combinarla con su otra gran pasión, en este caso pues todo el tema de la naturaleza y la biología, que son los pasos que ella siguió. Comentas que tiene una profesora que de alguna manera la guía y la empuja, la impulsa a que siga este camino, que obviamente era su camino natural. ¿Y cuáles son sus grandes hazañas, sus grandes victorias, sus grandes dificultades en este camino? Pues ella se licenció en biología marina, luego siguió estudiando, hizo un máster en zoología y genética, y ella quería continuar en la investigación, ella quiso hacer su doctorado, pero lamentablemente la situación familiar y económica, bueno, pues no se lo permitió, falleció su padre y su hermana se tuvo que hacer cargo de los sobrinos, entonces en definitiva, bueno, también tuvo que luchar con esa presión que tienen muchas veces las mujeres en ciencia, que no es solamente los estudios, sino los cuidados, ¿no? Que siempre recaen sobre la mujer. Entonces yo creo que eso fue una de las grandes luchas que tuvo, ¿no? El seguir su pasión y su profesión, pero que los hombres en aquella época pues no tenían que además hacerse cargo del cuidado de los niños, de la familia. Bueno, entonces ella siguió en ese camino, pero tuvo que empezar a trabajar en la oficina de pesca. Entró a trabajar muy temprano, y lo que hacía era, como combinaba esas dos, digamos, profesiones de ser escritora y de ser bióloga marina, pues lo que hacía era redactar los informes, los folletos de divulgación, por ejemplo, por qué era importante o por qué era saludable comer pescado y marisco, algo que en esa época pues no era tan común, o por ejemplo hacía guiones de radio para la oficina de pesca, ¿no? Un poco contando sobre esas maravillas del mar. O sea, empezó a trabajar así, pero ya en 1936, con tan solo 29 años, ya la contrataron oficialmente terminó siendo redactora jefe, y fue la segunda mujer, digamos, contratada por esta oficina de pesca. O sea que todo en su vida son grandes luchas, ¿no? Y grandes avances. Siguió escribiendo, además escribió una trilogía bueno, que fue además el segundo de sus libros, fue un bestseller, que estuvo ahí en el top ventas durante muchísimo tiempo. Entonces, bueno, yo creo que ella ha tenido grandes logros en todos sus aspectos, como bióloga, como científica, como escritora, porque sus libros, antes de publicarse, incluso Primavera Silenciosa, que digamos es el que desencadena toda esta lucha ecologista, antes de eso, esta trilogía ya había tenido mucho éxito. Entonces, tanto así que en 1952 le permitió dejar la oficina de pesca y volver a dedicarse a escribir y a la investigación, que es lo que ella quería. Comentabas que ella tuvo que dedicar una parte importante de su tiempo a esa labor de cuidados, ¿no? Que es al final lo que históricamente está muy, muy ligado, y muy ligado a lo que es la función de la mujer. Ella tuvo, además, porque en otras historias hemos visto que bueno, pues tuvo esa figura, ya fuera un marido, ya fuera un padre, ya fuera un investigador de su nivel, que de alguna manera puso frenos a las iniciativas, o intentó de alguna manera pues hacer que estas mujeres no pudieran andar esos pasos para los que estaban predestinadas. ¿Apareció en algún momento dado esa figura en la vida de Rachel que quiso impedir o que no la ayudó a conseguir pues todos estos logros de los que estamos hablando? Pues ella tuvo varias dificultades, por ejemplo, que cuando quiso continuar sus investigaciones y para saber un poco más quiso embarcarse en un buque de investigación, le negaron el acceso, porque en esa época las mujeres no se subían a los barcos, ¿no? Que ahora es algo para nosotras científicas marinas impensable, ¿no? Pero en esa época pues le dijeron que no.
y al final pues ella lo luchó, le escribió una carta al director de la oficina de pesca en Washington, hasta que al final la dejaron subirse 10 días a ese buque. Pues desde ahí siempre han sido continuas luchas, ¿no? Y después tuvo, cuando ella publicó Primavera Silenciosa, que en definitiva es este libro que ha sido, bueno, es un referente para todo lo que viene después de la lucha ecologista, ¿no? Es la primera vez que se plantea que la acción del hombre podía tener una repercusión en el medio ambiente y que, bueno, que lo que estábamos haciendo podía tener graves consecuencias. La publicación Perdona, de esto... ¿en qué año se publica Primavera Silenciosa? Primavera Silenciosa se publicó en 1900... Bueno, déjame revisar porque yo creo que fue en el 50... en el 62, disculpa, fue en el A ver, 62. sí, en el 62, porque estaba pensando en la anterior, en la trilogía que fue la que te comentaba antes, pero es verdad, fue en el 62, exactamente. Okay. Imagínate el año 62, que fue plena boom de la industria química, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella tuvo la oposición de todo, de Monsanto. De hecho, fue una crítica brutal, pero ya no solamente a su trabajo como científica, ¿no? Que criticaban, bueno, que no se basaba en datos cuando ella estuvo 4 años investigando para este libro y documentándose pero perfectamente de todas las afirmaciones que ella hacía. Pero es que las críticas llegaron hasta su persona, ¿no? Por ejemplo, le llamaban fanática, le llamaban de todo, por ser, por ejemplo, mujer soltera con 55 años, una crítica brutal. De hecho, hay una anécdota curiosa que el que fue ministro de Agricultura le mandó una carta al presidente diciendo textualmente que como ella no se había casado, a pesar de ser físicamente atractiva, probablemente era comunista. ese era el análisis que hacía, ¿no? Es como, era impensable y esas cosas pasaban, o sea, un ministro mandando esa carta. Entonces, empezando por ahí, luego, por ejemplo, Monsanto llegó a publicar y a presionar mucho a quienes le publicaban. El New York Times le publicaba adelantos de su libro, ¿no? Es decir, que Primavera Silenciosa, cuando ya se publicó en el 62, tenía publicaciones previas, pero en artículos como pequeños adelantos, o sea que ya la industria química vio lo que venía y Monsanto llegó a publicar un artículo, digamos, su primer capítulo, el de Primavera Silenciosa, cuenta la situación en la que nos veríamos en un futuro, es como una especie de pequeña historia futurista, ¿no? De si seguimos utilizando esos pesticidas de esta forma, pues cómo sería el futuro y tal. Pues Monsanto publica un pequeño artículo contando cómo sería este mundo si no tuviéramos pesticidas, las pestes se iban a apropiar del mundo y todo eso, si hiciéramos caso a la fanática de Rachel Carson. Entonces, y eso además de presionar a los editores de los periódicos para quitar la publicidad, bueno, y de hecho lo hicieron, si seguían publicando sus artículos. Entonces la presión ha sido muy fuerte. Ella tuvo, bueno, eso, fue criticada, su vida privada, y ella era una persona, digamos, de bajo perfil, que nunca habló ni siquiera de su vida sentimental, se sabe muy poco. ¿Cómo imaginas, y ya te hago que hagas un ejercicio efectivamente de imaginación, cómo imaginas, Alicia, que sería en esa época, que a día de hoy hablamos de ecologismo, ya hablamos de pues, todas estas cuestiones que están afectando, pues, como por ejemplo todo el tema de los microplásticos y demás, ¿no? Todo, cómo afecta a la fauna marina y demás. ¿Cómo imaginas que sería en ese año 62, en esa década de los 60, los 70, a esa sociedad enfrentada entre pues un artículo o artículos u opiniones que van en la línea de que si no tenemos pesticidas, si no tenemos productos químicos, vamos a padecer pues grandes plagas, enfermedades y demás, y esta línea de decir, oye, es que tenemos que tener otra mirada hacia el entorno que nos rodea, ¿no? Hacia aquello hacia nuestro planeta que nos acoge. Entonces, entiendo que son dos visiones absolutamente opuestas y durante mucho tiempo entiendo que ganaría no la visión de Rachel Carson, sino la opuesta, ¿puede ser?
Sí, totalmente. De hecho, era la visión predominante, que las tecnologías y las nuevas, sobre todo los agroquímicos, iban a salvar al mundo del hambre, y la posición de Rachel Carson, que tampoco era que estaba en contra de todos los pesticidas, todo lo contrario, sino simplemente hacer un uso racional, en definitiva, de estos pesticidas, era totalmente contraria a la visión de la época, es decir, que ella se opuso a una visión que era la que tenía la sociedad, y se encargó de divulgar y transmitir este conocimiento a la sociedad en general. Por eso digo que fue una pionera en muchas cosas, porque digamos que gracias a la forma que tuvo de contarlo, la sociedad empezó a tomar conciencia de lo que podían ser los peligros, y eso de cierta forma ejerció una presión social, tanto así que el presidente, luego de la publicación de Primavera Silenciosa, creó una comisión para investigar este tema, y a partir de ahí fueron, digamos, los cimientos para la creación de la Agencia de Protección Ambiental, lo que es hoy la EPA, que, o sea, pensar en este momento, ahora lo vemos como algo normal, pero es que en ese momento no había ni siquiera una agencia que regulara todo este tipo de tóxicos y de químicos, y que protegiera tanto al medio ambiente como a las personas. Entonces, eso ahora digamos que lo vemos como común, pero en esa época era ir a contracorriente, ella iba a contracorriente en todo, por eso digo que es un gran referente. Desde luego fue una visionaria. Hay quienes afirman que si no llega a ser por Primavera Silenciosa, pues organizaciones del tipo Greenpeace no existirían a día de hoy. O sea, a tal punto es importante la labor que hizo Rachel Carson y esos cimientos que puso para que a día de hoy pues la mirada sea otra. Pese a que, bueno, y tú sabes mucho de esto, todavía, Alicia, nos queda mucho camino por recorrer, ¿no? Es decir, todavía tenemos que cambiar muchísimas cosas de nuestra manera de hacer, de nuestra manera de enfocarnos, de cuidar el medio ambiente, ¿no? Sí, este libro es libro de cabecera para muchos de nosotros, porque sí, realmente, como dices, igual no existiría Greenpeace o todas las asociaciones ecologistas. Había sí ciertas organizaciones en esa época, por ejemplo, para crear reservas naturales, pero lo que era la lucha por decir, estamos modificando tanto nuestro medio ambiente, que esto lo está afectando y nos está afectando a nosotros, eso nació con este libro, y puso de manifiesto todos esos peligros. Otra cosa, por ejemplo, que ella plantea en este libro, y que tampoco era muy común hablar, es el efecto indirecto, el que no vemos. O sea, no es solamente que nosotros estemos utilizando los pesticidas de forma indiscriminada, sino que terminan llegando a la cadena trófica, o sea, en la cadena alimentaria se van bioacumulando y biomagnificando, y se encontraban, por ejemplo, ya decía uno de los datos que más le sorprendió, que en peces que vivían en el mar muy lejos de donde se estaba fumigando, con DDT, por ejemplo, se encontraban concentraciones altísimas. Entonces, ¿cómo estaba llegando esto? Era todo lo que no se sabía, y que gracias a ella, y se puso de manifiesto, yo a veces pienso que sin este libro igual estaríamos todos hasta arriba de contaminantes químicos, que todavía lo estamos, porque además estos contaminantes químicos persisten, de hecho de ahí viene su nombre, contaminantes orgánicos persistentes, persisten mucho tiempo en el ambiente. Por mi trabajo lo he visto de primera mano, yo estudio los microplásticos, y los microplásticos en el mar acumulan contaminantes químicos. Pues aquí en España se prohibió, creo que fue en el 71 o en el 72, gracias a este libro, el uso del DDT. Pues yo sigo encontrando en los microplásticos asociados niveles muy altos de DDT. Eso significa que todavía permanecen en el mar, y eso significa que los microplásticos lo están acumulando con todos los peligros que eso puede tener. Entonces a veces pienso que bueno, que por suerte llegó a tiempo para que las consecuencias no fueran más graves aún. Y ahora sí estamos arreglando esos errores del pasado, pero también tenemos que intentar no seguir cometiendo esos errores. Y qué necesario es, Alicia, el trabajo que estés haciendo en tu caso y bueno, pues este grupo de investigación de la Universidad de Las Palmas, con todos los que hay, ¿no?, que están trabajando en esta línea. Súper importante para darnos a conocer, para evidenciarnos una realidad, para que tomemos conciencia y para que efectivamente pues empecemos a actuar de otra manera. Dices que estamos hasta arriba de contaminantes químicos persistentes. ¿Crees que
que no lo sé, porque claro, en muchas ocasiones en conversaciones sale, ¿no? Que si las enfermedades que tenemos, que si los cánceres, que si todo esto está relacionado con todos estos contaminantes y con todos estos, en muchos casos, conservantes de los alimentos y demás. ¿Crees que al final muchas enfermedades que antes no se tenían y que ahora son como muy comunes están relacionados directamente con esto? Sí, de hecho también fue este libro el que puso de manifiesto la posible relación entre el cáncer y este tipo de contaminantes químicos. A día de hoy hay algunos que todavía no está clara que realmente produzcan cáncer. Otros sí, otros ya se ha comprobado, pero en los que no es porque no hay evidencia suficiente, pero ni para afirmarlo ni para negarlo. O sea que siguen estando como en esa duda, ¿no? Lo que sí es verdad es que estamos expuestos a cantidades de contaminantes que no existían en la naturaleza hace 70 o 100 años atrás, y eso está haciendo que acumulemos y que ni siquiera sepamos las consecuencias de la combinación de todos estos contaminantes, que es otra de las cosas que menciona ella en el libro. No es que estemos no solamente tenemos DDT, tenemos otros contaminantes que no sabemos cómo interaccionan. Por ejemplo, en el estudio que te contaba, hemos encontrado contaminantes que se llaman emergentes, que son relativamente nuevos, ¿no? Entre ellos los derivados de las cremas solares, las que usamos como protectores solares de los filtros ultravioletas. Pues esos también son contaminantes químicos y ya se ha detectado que algunos pueden ser cancerígenos. Entonces también hay nuevos contaminantes que siguen saliendo y que, bueno, por suerte ahora existen esas agencias de protección ambiental y que nos protegen, digamos, y todo el tiempo están analizando, pero es que antes no había ni eso. Pero es una realidad que estamos expuestos y que es muy probable que esta enorme cantidad de enfermedades, de cáncer, de la cantidad de casos que hay, pues tenga relación evidentemente a todo esto. Cualquiera sabe, pero muy probablemente. Mira, hemos hecho mucha mención a Primavera Silenciosa, un libro que, como hemos dicho, se publica en el 62. Rachel Carson muere solamente 2 años más tarde, en el 64. Sí, en el 64. Si no hubiera sido así, ¿qué crees que hubiera podido ahondar muchísimo más en ese trabajo en el que estuvo dedicada tanto tiempo, y quizás nuestra mirada habría sido todavía más diferente si ella hubiera podido continuar con su trabajo, si no hubiera fallecido? Es probable que ella hubiera seguido en ese camino, en esa lucha. Era una persona muy consecuente con las ideas que tenía, pero logró, yo creo que ya en sus últimos años, cuando sabía que tenía esa enfermedad, con sus últimas fuerzas logró eso en el Congreso, presentar datos suficientes como para que se creara esta agencia de protección ambiental. Entonces creo que ella logró con sus últimas fuerzas cerrar ese círculo, digamos, de presentar datos tan contundentes de que ya no pudieran decir que no tenía ningún fundamento. Se documentó muy, muy bien, por eso digo que también como científica yo la admiro, porque muchas veces un trabajo tiene que estar, sobre todo si va en contra de eso, de Sistema, ¿no? del sistema, tiene que estar muy, muy bien documentado, y que con todos los ataques que sufrió este libro se mantenga en pie y ahora sea un libro de referencia realmente por lo documentado que está, y yo creo que ha sido un trabajo excelente en todo sentido, como divulgadora, como científica. Por eso para mí, vamos, Rachel Carson es una referencia, y también por haberse mantenido firme pese a todos los ataques que sufrió a nivel personal, y que no ha tenido una vida fácil, ¿no? Es que fíjate, Alicia, que no solamente tienes que ser una buena investigadora como ella lo fue, que hizo un trabajo impecable, sino que además tienes que tener ese carácter que te haga permanecer impasible ante los ataques, que te fortalezcas, que seas resiliente, ¿no? Es decir, que ella de alguna manera también tenía un carácter que la ayudó a poder mantener en firme pues todo aquello en lo que ella creía. Probablemente si no hubiera tenido ese carácter ni siquiera estaríamos hablando de Primavera Silenciosa, ¿no? O bueno, quizás sabríamos algo, pero fue su lucha, ¿no? Que ella además tuvo que tener una lucha muy, muy importante para sentar un precedente como lo hizo, ¿verdad? Sí, en su vida personal, y era una persona muy introvertida, pero también muy templada, que a pesar de todos los ataques que sufrió, ella contrarrestaba con sus datos fiables y con todo su trabajo detrás
Luego eso, no tuvo una vida fácil, ya en los últimos años de su vida se tuvo que hacer cargo de, falleció su sobrina con 31 años, del hijo de su sobrina, pero todo ella lo aprovechaba. Este libro, que es un libro muy cortito, El sentido del asombro, va dedicado a Roger, su sobrino de 5 años del que se tuvo que hacer cargo, y o sea, es una maravilla porque lo que le inculca al niño es eso, el sentido del asombro, la importancia de no perder el contacto con la naturaleza y esa fascinación que los niños sienten de forma innata. Entonces, bueno, creo que todo su carácter, ¿te puedo leer un Sí, por trocito supuesto. que me deja? Dice, si yo tuviera influencia sobre el hada madrina, aquella que se supone preside el nacimiento de todos los niños, le pediría que le concediera a cada niño de este mundo el don del sentido del asombro, tan indestructible que le durara toda la vida, como un inagotable antídoto contra el aburrimiento y el desengaño de años posteriores, la estéril preocupación de problemas artificiales, el distanciamiento de la fuente de nuestra fuerza. Que es precioso. Qué bonito. Lo dedica y yo lo pienso y digo, ese amor por la naturaleza yo creo que fue lo que la llevó a resistir esta lucha, porque es muy difícil. O sea, pues si realmente no crees en eso. Nos vamos a quedar con estas palabras maravillosas. Se notaba que tenía alma de poetisa, y a mí me gustaría, desde tu labor como investigadora, que lanzaras un mensaje, vamos a aprovechar, que lanzaras un mensaje tipo tweet a todas las personas que nos escuchan, para que por favor nos concienciemos de que tenemos que cuidar muchísimo más en nuestra casa, que es este planeta que nos acoge y que a veces actuamos como una verdadera especie invasora en contra de nuestro hogar, ¿no? ¿Qué le dirías tú a las personas que nos escuchan? Bueno, como parte de investigación es la contaminación marina por plásticos, y es lo que yo veo más claramente en cada una de mis investigaciones. Creo que estamos consumiendo de una forma desmedida, es que hay que reducir el consumo, no podemos seguir utilizando el planeta como si fuera nuestro, hay que entender las relaciones que tenemos con nuestro entorno, que somos parte de ese entorno y no somos dueños, y por lo tanto, si tuviera que decir algo muy cortito es reducir el consumo y evitar tratar al océano y al planeta en general como si fuera un vertedero. Pues nos vamos a quedar con esas maravillosas palabras. Vamos a hacer el caso de este consejo que nos da Alicia, y yo quiero agradecerte una vez más, Alicia, investigadora del Grupo EOMAR de la Universidad de Las Palmas, bióloga, doctora en oceanografía, este trabajo de documentación que has hecho sobre Rachel Carson, que nos ha encantado, tu manera didáctica de contarlo, y por supuesto una vez más gracias por compartir con nosotros este espacio de Chicas Imparables. Gracias a ti, Precia. Un verdadero placer, me encanta hablar de Rachel Carson, y bueno, ya hablaremos más adelante largo y tendido, porque yo podría estar horas hablando de ella. Muchísimas gracias, de verdad. En ello quedamos, gracias a ti.